La vida, amigos, no es un camino plano y soleado todos los días. Es un sendero sinuoso, lleno de piedras que retan nuestros pies y tormentas que ponen a prueba la fortaleza de nuestra mente. Muchos creen que el secreto del éxito está en evitar el sufrimiento, en construir una burbuja de cristal para protegerse de cada ataque, de cada crítica, de cada revés. Pero la verdad es que una vida así, sin sobresaltos, sin riesgos y sin dolor, no produce hombres y mujeres fuertes. Solo crea espíritus frágiles que se rompen al primer signo de presión. Quiero que entiendan algo que pocos se atreven a ver. No es la ausencia de dificultades lo que nos hace grandes, sino la capacidad de transformar esas dificultades en combustible. El viento que derriba árboles con raíces superficiales es el mismo que fortalece a aquellos que han profundizado sus raíces en la tierra. El mismo calor que derrite la cera es el que endurece el barro. La diferencia no está en el desafío en sí, sino en cómo elegimos responder a él. Vivimos en un mundo donde las críticas, los rechazos y los obstáculos son inevitables. La gente dudará de ti. Algunos se reirán de tus sueños, otros intentarán aplastarlos. Las empresas pueden quebrar, las relaciones pueden terminar. Los planes cuidadosamente elaborados pueden derrumbarse en cuestión de horas. Lo frágil se destruye, lo resistente sobrevive, pero lo antifrágil prospera en medio de la tormenta. No solo resiste el impacto, sino que crece con él. Permítanme usar una metáfora sencilla. Piensen en el vidrio y en el fuego. El vidrio, expuesto al calor, se quiebra y se rompe. El fuego, alimentado por el viento, arde con más fuerza. La mente antifrágil es como el fuego. Cuantos más desafíos enfrente, más brillante y poderosa se vuelve. Si observamos a las grandes figuras de la historia, desde empresarios visionarios hasta líderes espirituales, desde inventores revolucionarios hasta atletas legendarios, veremos un patrón. Ninguno de ellos estuvo libre de los golpes de la vida. Al contrario, fueron blanco constante de críticas, fracasos, caídas y humillaciones, pero descubrieron algo que la mayoría ignora. La adversidad es una palanca oculta. Cada vez que eran atacados, no perdían tiempo lamentándose. Usaban la energía del ataque para impulsarse más alto. Y aquí está la gran lección que quiero sembrar en sus corazones. Ustedes pueden elegir el significado de lo que les sucede. La crítica puede verse como un veneno o como un tónico que fortalece. El fracaso puede verse como un cementerio o como una mina de oro llena de lecciones. El rechazo puede ser una sentencia de muerte o un trampolín para la reinvención. El ataque puede ser el fin o puede ser el combustible. La vida no te preguntará si estás listo para el golpe, simplemente te lo dará. Pero te corresponde a ti decidir. ¿Permitir que ese golpe aplaste tu voluntad? ¿O aprenderás a usarlo como energía para volverte más fuerte, más sabio e inquebrantable? Esa es la esencia de lo que llamo una mente antifrágil. No se trata solo de resistir, no solo de soportar. Es alimentarse de la adversidad. Es crecer con la presión. Es salir de los ataques más poderoso de lo que entraste. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que no hay enemigo externo capaz de derrotar a alguien que ha transformado cada golpe en combustible mental. Hoy quiero guiarlos por este camino. Quiero mostrarles paso a paso cómo se construye una mente antifrágil. No con teorías vacías o promesas ilusorias, sino con estrategias prácticas, ejemplos reales y sabiduría aplicada. Al final, deseo que cada uno de ustedes no solo sepa qué es la antifragilidad, sino que la viva, que la respire, que la convierta en un hábito diario, porque solo así se conquista el verdadero poder. El de no ser dominado por las circunstancias, sino el de usarlas como escalones hacia el éxito. Comencemos con la comprensión de que el caos no es un enemigo,
sino un campo de entrenamiento para la mente. Desde pequeños hemos sido condicionados a buscar el orden, el control, la previsibilidad. Nos enseñaron que la seguridad es la base de la felicidad y que los riesgos son peligros a evitar. Pero la vida real no es un jardín cercado, es un bosque vivo, lleno de sonidos inesperados, vientos que cambian de dirección y animales que aparecen cuando menos lo esperamos. El caos es inevitable y huir de él es como intentar impedir que el mar produzca olas. Puedes pasar años construyendo castillos de arena, pero basta una marea más fuerte para que todo se disuelva ante tus ojos. Y es en este punto donde muchos se rinden. Confunden el caos con castigo, como si la vida fuera injusta por presentarles dificultades. Pero la verdad es que el caos no es un castigo, es una invitación. Nos invita a crecer, a adaptarnos, a encontrar dentro de nosotros una fuerza que no sabíamos poseer. Edison, por ejemplo, cuando vio su laboratorio en llamas, pudo haber caído en la desesperación. Después de todo, allí estaban años de trabajo, equipos costosos, proyectos en marcha. Pero él eligió verlo de otra manera. Llamó al incendio un espectáculo y le dijo a su hijo que observara, porque nunca más verían algo tan grandioso. Y de entre las cenizas nació una fuerza aún mayor. Esa reacción no fue fruto de la suerte, sino de una mente preparada para entender que el caos no destruye a quien aprende a usarlo. Cuando aceptamos el caos como parte del juego, dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a alinearnos con ella. Imaginen al luchador de artes marciales que intenta resistir cada movimiento del oponente con pura fuerza bruta. Se cansa, se desgasta y al final cae derrotado. Ahora imaginen a aquel que entiende la energía del adversario, que usa los movimientos contrarios a su favor, que transforma la fuerza que viene contra él en impulso para su propio ataque. Eso es aceptar el caos, no desperdiciar energía resistiendo lo inevitable, sino aprender a canalizarlo. Claro que al principio esto parece contraintuitivo. Estamos programados para buscar la comodidad y el caos nos la quita. Pero reflexionen. ¿Cuándo han crecido más en la vida? ¿En los días de tranquilidad o en las épocas en que parecía que todo se desmoronaba? Es en el fuego de la adversidad donde se forja el metal de tu alma. Es cuando llega el caos que descubres de qué estás realmente hecho. La mente antifrágil se alimenta del caos. Cada vez que el orden se deshace, encuentra oportunidades ocultas. El empresario que ve la crisis no como el fin, sino como un momento para innovar, gana terreno mientras otros retroceden. El atleta que encara la lesión como oportunidad para fortalecer la mente, vuelve al juego más preparado que antes. El individuo que pierde un empleo, pero decide aprender una nueva habilidad, se crea una oportunidad de reinvención que jamás habría ocurrido sin el aparente desastre. En lugar de preguntarse ¿por qué me está pasando esto?, pregúntense ¿qué me está intentando mostrar esto? Este simple cambio de pregunta es una de las claves para aceptar el caos como parte del juego. El caos es neutro, no viene a destruir ni a proteger. Simplemente viene. Quien define lo que significa es uno mismo. Y cuando esta percepción se vuelve clara, algo extraordinario sucede. Comienzas a buscar el caos de manera consciente, no como alguien que desea el sufrimiento, sino como un guerrero que entiende que es en el campo de batalla donde se adquiere experiencia. Te expones deliberadamente a situaciones que te sacan de tu zona de confort, no para torturarte, sino para crecer. Aceptar el caos no significa conformarse con cualquier cosa, sino usar cada perturbación como escalón para subir más alto. Piensen en esto. Si la vida fuera absolutamente predecible, ya estarían estancados. Es el caos el que provoca la evolución. La oruga
necesita el aparente caos del capullo para convertirse en mariposa. La semilla necesita la oscuridad y la presión de la tierra para romperse y nacer como árbol. Ustedes también necesitan los sobresaltos, las rupturas y los vientos fuertes. El antifrágil no teme las tormentas porque sabe que al pasar por ellas se volverá más fuerte, más sabio y más preparado para la siguiente. Acepten el caos como parte del juego porque siempre será parte de su jornada. Y cada vez que elijan abrazarlo, en lugar de resistirlo, percibirán que se están volviendo menos vulnerables, más adaptables y más poderosos. No hay vida sin caos, pero hay grandeza en quien aprende a usarlo. El dolor es un maestro disfrazado. Pocos lo reconocen, porque el dolor cuando llega rara vez se presenta con una sonrisa o con palabras amables. Viene vestido de fracaso, de rechazo, de pérdida, de humillación. Golpea a la puerta de manera brusca, muchas veces sin aviso, y nos fuerza a encarar nuestras limitaciones. Por eso, tantos lo ven como enemigo, pero aquellos que alcanzan la grandeza, aquellos que ascienden más allá del promedio, son precisamente los que aprendieron a escuchar lo que el dolor tenía que enseñar. Ellos entendieron que el dolor no viene a destruir, sino a instruir. Pensemos en Henry Ford. Antes de crear la gigante Ford Motor Company, enfrentó quiebras consecutivas. Sus primeros emprendimientos fracasaron, sus ideas fueron ridiculizadas, los inversores se retiraron. Muchos, en su lugar, habrían interpretado esto como un mensaje claro: no naciste para esto, renuncia. Pero Ford vio algo más allá. Se dio cuenta de que cada dolor era una lección. El fracaso mostraba dónde ajustar, dónde repensar, dónde mejorar. En lugar de huir del dolor, lo usó como un manual de aprendizaje, una brújula que señalaba hacia dónde no debía ir más. Así fue como, poco a poco, transformó el sufrimiento de sus fracasos en escalones que lo llevarían al éxito. El dolor, amigos, es como un maestro exigente. No acepta la pereza, no perdona la negligencia, no tolera la falta de disciplina. Pero al mismo tiempo es el único que nos enseña las lecciones más profundas. Nos muestra nuestras debilidades de forma clara, sin rodeos, y nos da la oportunidad de fortalecerlas. Imaginen un atleta que nunca sintió dolor en los músculos. Jamás habría desarrollado fuerza. Es la incomodidad del entrenamiento la que construye la resistencia. Es el ardor el que produce crecimiento. De la misma manera, es el dolor de las pérdidas el que construye resiliencia. Es el dolor de los rechazos el que enseña humildad y enfoque. Es el dolor de los errores el que esculpe sabiduría. Pero hay un detalle fundamental. El dolor solo enseña a aquellos que están dispuestos a aprender. Muchos eligen ignorar sus lecciones, se hunden en el victimismo, se aferran a la idea de injusticia. Cuando hacen eso, desperdician el mayor regalo escondido en cada golpe. El antifrágil no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué esto? Busca el propósito oculto, la lección velada. Sabe que el dolor es un maestro severo, pero también sabe que, si tiene coraje para enfrentarlo, saldrá transformado. Hay quien dice que las personas solo cambian por dos motivos: por amor o por dolor. Y si somos sinceros, nos daremos cuenta de que la mayoría de las grandes transformaciones nacen del segundo. El amor conforta, pero el dolor despierta. ¿Cuántos no decidieron cambiar de vida después de perder un empleo? ¿Cuántos no se volvieron más atentos a la salud después de enfrentar una enfermedad? ¿Cuántos no aprendieron el valor de la familia solo después del dolor de la distancia o de la ausencia? Es duro, pero es real. El dolor nos obliga a ver lo que antes ignorábamos. Y aquí está la clave. Si ves el dolor como enemigo, lo maldices, te resistes a él y lo conviertes en una carga. Pero si lo ves como maestro, le agradeces, escuchas lo que vino a enseñarte y lo transformas en poder.
La misma pérdida que destruye a uno puede fortalecer a otro. La misma crítica que paraliza a uno puede liberar a otro. El mismo fracaso que entierra a uno puede lanzar a otro hacia el éxito. No es el dolor el que decide, sino tu actitud ante él. Quiero que imaginen el dolor como fuego. El mismo fuego que incendia y consume también es el que purifica el oro. El oro bruto no tiene brillo, no tiene belleza, pero cuando pasa por el fuego, todo lo que es impureza se quema y solo el valor verdadero permanece. Así también es el dolor. Quema en nosotros lo que es innecesario, lo que es frágil, lo que no nos sirve. Y cuando aceptamos su proceso, emergeremos más puros, más fuertes, más claros. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No puedes evitar que la vida te traiga desafíos, pérdidas o caídas, pero puedes elegir si esos acontecimientos se convertirán en cicatrices que pesan o en medallas que inspiran. La diferencia está en cómo lo interpretas, en cómo reaccionas. Cada golpe es una lección, y cuanto más rápido aprendas la lección, más rápido podrás avanzar a la siguiente etapa de tu jornada. Entonces, la próxima vez que el dolor se presente ante ti, no lo rechaces, no lo maldigas. Respira profundo y pregúntate, ¿qué me vienes a enseñar esta vez? Haz esto y te darás cuenta de que, en el fondo, es el aliado más poderoso de tu crecimiento. Porque al contrario de los aplausos y de los días fáciles, es Él quien moldea el carácter, afila la mente y fortalece el alma. Construir redundancia en la vida es comprender que la fragilidad nace de la dependencia de una única fuente, de un único pilar, de un único camino. Es como un puente sostenido por una sola cuerda. Basta que se rompa para que todo se derrumbe. La mente antifrágil no deposita toda su confianza en un solo elemento. Crea múltiples bases, múltiples salidas, múltiples recursos. Así, cuando un pilar cae, los otros sostienen la estructura. Y más que eso, cada nuevo pilar añade fuerza extra al conjunto, permitiendo que la persona no solo sobreviva, sino que prospere ante las turbulencias. Piensen en un barco bien diseñado. No tiene solo un gran compartimento en su casco. Tiene varios, aislados. Cuando uno es golpeado, el agua no invade todo el barco, se mantiene contenida en esa parte. Esto evita el naufragio. Un barco construido sin compartimentos se hunde con el primer impacto. Es exactamente así como funciona la vida. Si toda tu seguridad emocional está depositada en una sola persona, eres vulnerable. Si toda tu renta depende de un solo empleo, eres vulnerable. Si todo tu aprendizaje proviene de una sola fuente, eres vulnerable. El antifrágil comprende que la redundancia no es un desperdicio, es una protección. Observen la historia de grandes visionarios. Muchos de ellos crearon múltiples fuentes de ingresos, no por avaricia, sino por estrategia. Cuando un sector enfrentaba crisis, otro sostenía su imperio. Vean el ejemplo de Andrew Carnegie. Él no solo producía acero, sino que también controlaba el transporte ferroviario y los suministros necesarios. Esta diversificación creó redundancia en su sistema, haciéndolo casi inmune a las oscilaciones repentinas del mercado. Cuando un pilar recibía un golpe, otros sostenían la base, y la redundancia no se limita al ámbito financiero. Piensen en el aprendizaje. Un estudiante que depende solo de lo que el profesor dice en clase está limitado. Pero aquel que lee libros, busca mentores, practica solo y comparte experiencias con compañeros, crea varias fuentes de conocimiento. Así, si falla una área, siempre hay otra que sostiene su crecimiento. La misma lógica se aplica a las emociones. Aquel que basa toda su felicidad en una sola relación corre un riesgo extremo. Pero quien cultiva también amistades, pasatiempos, espiritualidad, proyectos personales, encuentra diversas fuentes de energía emocional. Es importante entender que la redundancia en sí misma
es una forma de libertad. Cuando no dependes exclusivamente de una sola cosa, no te conviertes en su esclavo. Quien depende de un solo trabajo teme decir no a las injusticias. Quien depende de una sola relación acepta migajas de amor. Quien depende de una única visión del mundo se cierra al aprendizaje. Pero quien construye múltiples pilares vive más ligero, porque sabe que si uno se tambalea, la estructura permanece firme. Esto me recuerda la metáfora del árbol de raíces profundas. Un árbol que solo tiene una raíz fuerte puede crecer, pero es vulnerable al viento que golpea ese punto específico. En cambio, un árbol que extiende raíces en todas direcciones crea una red invisible de soporte. Puede que se balancee en la tormenta, pero no cae. Su redundancia subterránea lo hace invencible. Así debe ser tu vida, una red de raíces diversas que te sostengan en cualquier circunstancia. Construir redundancia, sin embargo, requiere visión y disciplina. No se trata de acumular sin sentido, sino de crear bases estratégicas. Un antifrágil nunca pone todos los huevos en la misma cesta. Entiende que lo inesperado siempre llega, y cuando llega es demasiado tarde para improvisar. Hay que prepararse antes, en tiempos de calma. Es como un ejército que no entrena solo para una batalla, sino para varios escenarios. Cuando aparece el enemigo, ya está listo. Y no confundas redundancia con desperdicio. Guardar un fondo de reserva, por ejemplo, no es dejar el dinero parado, es construir libertad. Aprender nuevas habilidades, aunque parezcan innecesarias ahora, es crear posibilidades futuras. Mantener relaciones variadas, en diferentes contextos, no es superficialidad, sino inteligencia emocional. Por lo tanto, mi amigo, mi amiga, construye redundancia en tu vida. No dependas de una única fuente de ingresos, de una única fuente de amor, de una única fuente de conocimiento. Extiende tus raíces, crea compartimentos, diversifica, porque cuando el golpe llegue, y llegará, no serás destruido, solo te ajustarás, redistribuirás tu fuerza y seguirás creciendo. El antifrágil no solo sobrevive porque tiene más de un camino, prospera porque entiende que la verdadera seguridad no está en vivir sin riesgos, sino en estar preparado para cualquier escenario. Al crear redundancia, no solo te vuelves más fuerte, te vuelves inquebrantable. Convertir las críticas en munición es un arte reservado para quienes comprenden que cada palabra lanzada en su contra puede convertirse en energía para la victoria. La mayoría de las personas ven la crítica como una sentencia de muerte, como si la opinión ajena tuviera poder absoluto sobre su identidad. Se encogen, pierden confianza, retroceden ante voces que les dicen «no puedes». Pero los antifrágiles no solo resisten las críticas, las usan como combustible. Entienden que cada palabra de duda es un pedazo de leña echada a su fogata. El frágil se apaga, el resistente ignora, pero el antifrágil transforma en llama. Mira a Walt Disney. De joven fue despedido de un periódico con el argumento de que no tenía suficiente creatividad. Lo que podría haber sido un golpe fatal para sus sueños, lo convirtió en munición. La crítica no lo definió, solo lo impulsó a demostrar lo contrario. Cada no que recibió se convirtió en fuerza para construir el imperio que hoy lleva su nombre. Pregúntate, ¿cuántos sueños fueron enterrados porque alguien se rió de ellos? ¿Y cuántos podrían haber florecido si la crítica se hubiera usado como combustible en lugar de veneno? La crítica revela mucho más sobre quien la hace que sobre quien la recibe. Muchas veces nace de la envidia, del miedo, de la incapacidad del otro de ver más allá de sus propias limitaciones. Cuando alguien dice, esto es imposible, solo está revelando el límite de su propia imaginación, no el tuyo. El antifrágil lo entiende y en lugar de absorber la crítica como verdad, la analiza con frialdad. ¿Qué de esto es útil para mi crecimiento?
y qué es solo reflejo de las debilidades del otro. Así, separa el oro del barro, aprovechando lo que sirve y descartando lo que no aporta. Transformar las críticas en munición también exige madurez emocional. Es fácil dejarse llevar por la rabia y responder de forma defensiva, pero eso es desperdiciar energía. La rabia puede traer alivio momentáneo, pero no construye nada. La disciplina de escuchar, filtrar y transformar cada palabra en fuerza es lo que realmente crea poder. Imagina al arquero que recoge las flechas lanzadas contra él, retira la punta venenosa y las guarda en su propia aljaba. No solo se protegió, sino que ahora tiene más armas para luchar. Así debe ser tu postura ante las críticas. La crítica, cuando se usa con sabiduría, puede convertirse en la mejor retroalimentación que hayas recibido. No siempre el tono será amigable, ni siempre la intención será buena, pero si sabes extraer la esencia, descubrirás caminos para mejorar que quizás nunca hubieras notado solo. Thomas Edison decía: "Yo no he fracasado, solo he descubierto 1000 maneras que no funcionan". Cada crítica a sus experimentos era, para él, una pista de donde no debía insistir más. Era munición para ajustar su ruta. Pero hay que prestar atención. Transformar las críticas en munición no significa aceptar ciegamente todo lo que dicen. El antifrágil es selectivo. Sabe que algunas críticas son solo ruido, ataques vacíos que no contienen ninguna verdad. Esas las descarta sin remordimiento. Otras, aunque dichas en tono de burla, esconden información valiosa. Esas las acoge y las transforma en acción. La clave está en no dejar que el ego domine, sino mantener la mente abierta y estratégica. Recuerda que los grandes visionarios siempre fueron blanco de las críticas más duras. Cuando los hermanos Wright hablaron de construir una máquina voladora, fueron llamados locos. Cuando Steve Jobs presentó el iPhone, muchos dijeron que era solo un juguete inútil. Cuando Nelson Mandela defendió la igualdad, dijeron que estaba desperdiciando su vida. Pero cada crítica lanzada contra ellos fue transformada en munición. Y al final fueron justamente esas críticas las que amplificaron su voz, pues cuanto más eran atacados, más se difundía su mensaje. La verdad es que nadie critica lo que no molesta. Si te están criticando, es porque te estás moviendo. El mundo no desperdicia energía atacando lo que es irrelevante. Cada palabra contraria, por más dolorosa que parezca, es también una señal de que estás moviendo estructuras, estás saliendo de la mediocridad, estás creciendo. El antifrágil sonríe ante la crítica porque ve en ella un termómetro de impacto. Por lo tanto, cuando alguien te diga "no eres capaz", responde en silencio: "Gracias por la energía extra". Cuando se rían de tu sueño, guarda la risa como combustible para tus noches de trabajo. Cuando duden de tus capacidades, escribe esas palabras en tu memoria como munición para probarte a ti mismo y no a ellos que puedes. Transformar las críticas en munición es negarse a ser víctima y optar por ser estratega. Es recoger cada piedra lanzada contra ti y usarla para construir la escalera que te llevará más alto. Al hacerlo, descubres que no existe comentario negativo capaz de detenerte, porque incluso los intentos de frenar tu camino se convierten en parte de tu fuerza. La práctica de la exposición controlada es el ejercicio consciente de ponerse frente al malestar en dosis calculadas con el objetivo de crecer. El antifrágil entiende que así como el cuerpo humano necesita microdosis de estrés físico para fortalecerse, ya sea en el levantamiento de pesas o en la carrera que acelera el corazón, la mente también necesita desafíos graduales para expandir su capacidad. Quien vive buscando solo el confort, quien huye de cualquier forma de malestar, se vuelve frágil. Es como un músculo que nunca se usa, atrofiado, pierde su fuerza. Quien se expone al malestar de manera inteligente, fortalece la mente, las emociones y la disciplina.
Piensa en alguien que decide hablar en público. Para la mayoría, el primer contacto con un escenario es paralizante. El corazón se acelera, las manos sudan, la voz falla. Muchos, ante ese dolor inicial, juran nunca más repetir la experiencia. Pero el antifrágil lo ve diferente. Entiende que cada exposición, aunque dolorosa, es una microdosis de fortalecimiento. Empieza poco a poco, tal vez hablando a 5 personas, luego a 20, más adelante a una audiencia entera. A cada paso, su mente crea resistencia. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural. No se lanzó de inmediato a un estadio lleno. Se expuso de forma controlada, aumentando gradualmente el nivel del desafío. La vida funciona como un gimnasio invisible. Cada dificultad es un peso colocado delante de ti. Si te niegas a levantarlo, permaneces débil. Pero si decides enfrentarlo, aunque falles, tu músculo mental crece. La práctica de la exposición controlada es, por lo tanto, una estrategia consciente. Buscar incomodidades que te preparen para situaciones mayores. Es como el marinero que entrena en aguas turbulentas antes de aventurarse en alta mar. Sabe que, al exponerse al riesgo en entornos controlados, estará más preparado cuando aparezca el verdadero peligro. Grandes líderes entendieron este principio. Winston Churchill, por ejemplo, no nació con la confianza que transmitía en sus discursos. Tartamudeaba, tenía dificultades de dicción y era inseguro en sus intervenciones, pero decidió practicar. Escribía sus discursos con cuidado, practicaba delante del espejo, se exponía repetidamente a pequeñas audiencias. Esa exposición controlada lo convirtió en uno de los más grandes oradores del siglo. La valentía que vemos en su voz fue construida, no heredada. Lo mismo vale para cualquier área de la vida. El emprendedor que nunca arriesga pequeñas iniciativas no tendrá preparación emocional para lidiar con un gran emprendimiento. El atleta que evita el entrenamiento doloroso jamás soportará la presión de la competencia. El estudiante que huye de los desafíos intelectuales fáciles se verá impotente ante problemas complejos. La exposición controlada es una forma de vacunación del alma. Pequeñas dosis de malestar que inmunizan contra ataques mayores. Hay una metáfora poderosa que explica esto. Piensa en el acero templado. Solo se vuelve resistente cuando se calienta y se enfría repetidamente. Si siempre se mantuviera a la misma temperatura, sería frágil. El choque controlado es lo que le da fuerza. De la misma manera, el antifrágil elige deliberadamente pasar por choques menores para estar listo cuando la vida lance los mayores. No se esconde del malestar. Al contrario, lo busca de manera estratégica. Pero aquí está la clave. No se trata de lanzarse al caos sin preparación. Se trata de medir la dosis correcta. Si un principiante intenta levantar 100 kilos en su primer entrenamiento, probablemente se lesionará. Pero si comienza con 10, luego 20, luego 30, estará construyendo fuerza de forma sostenible. Así también debe ser tu vida. Exponte a desafíos crecientes. Habla cuando tu instinto es callarte. Arriesga cuando la tendencia es retraerte. Intenta cuando el miedo te manda a retroceder. Poco a poco, la mente se acostumbra y lo que era dolor se convierte en naturalidad. Esta práctica genera un efecto poderoso. Resiliencia emocional. El antifrágil que se expone gradualmente a situaciones desafiantes descubre que puede soportar mucho más de lo que imaginaba. Aprende a reírse del malestar, a sentirse vivo ante el riesgo. Y, cuando surge una crisis inesperada, está preparado. Mientras los frágiles entran en pánico y los resistentes solo soportan, él prospera. Porque lo que para otros es un choque, para él es solo una dosis más de entrenamiento. Por lo tanto, comienza ahora. Elige áreas en tu vida donde has evitado el malestar. Tal vez sea la conversación difícil que pospones, el proyecto audaz que temes iniciar, el cambio de hábito que siempre postergas. Exponte.
Da el primer paso, aunque sea pequeño. Recuerda, no se trata de saltar de un precipicio, sino de entrenar tu cuerpo y tu mente para lidiar con alturas cada vez mayores. La práctica de la exposición controlada es lo que transforma la mente común en mente antifrágil. Y cuando la incorporas en tu vida, no hay ataque que te sorprenda, porque en algún nivel ya has entrenado para él. El poder del desapego es quizás una de las mayores fuerzas que alguien puede cultivar cuando busca volverse antifrágil. Porque la verdad es simple y dura. Solo eres vulnerable a aquello a lo que estás apegado. El mundo puede quitarte tu trabajo, pero no puede quitarte tu capacidad de trabajar. Puede destruir un negocio, pero no puede destruir tu visión. Puede llevarse bienes materiales, pero no puede robarte tu creatividad, tu conocimiento, tu determinación. Cuanto más apegado estás a cosas externas, más frágil te vuelves. Pero cuanto más comprendes que tu verdadera fuerza está dentro de ti, más libre e inquebrantable te vuelves. Imagina un guerrero que entra en batalla cargando oro en los bolsillos. No luchará con libertad porque tiene miedo de perder lo que lleva. Su atención estará dividida entre la lucha y el peso que lo ata. El que entra ligero, sin nada que perder, lucha con toda su fuerza, porque no hay cadenas sujetando su mente. Es exactamente así como sucede con la vida. El apego crea cadenas invisibles. El desapego crea libertad. Pensemos en ejemplos concretos. ¿Cuántos emprendedores han permanecido atados a modelos de negocio fallidos porque tenían miedo de abandonar algo en lo que ya habían invertido tanto? ¿Cuántos profesionales permanecen en trabajos que odian solo porque tienen miedo de perder la seguridad que ya conocen? ¿Cuántas personas quedan atrapadas en relaciones que las destruyen porque no pueden soltar la ilusión de lo que un día fue? El apego nos hace creer que sin aquello no sobreviviremos. Pero el antifrágil entiende, sí sobreviviremos, y muchas veces renaceremos más fuertes cuando soltamos lo que nos ata. Steve Jobs fue despedido de la propia empresa que fundó. Si hubiera estado apegado solo al título de fundador de Apple, se habría destruido con la caída, pero no. Entendió que su creatividad, su visión y su capacidad de innovar no podían ser despedidas. Con ese desapego, fundó Next, compró Pixar y más tarde volvió a Apple para transformarla en una de las mayores empresas del mundo. Lo que lo hizo antifrágil no fue evitar la caída, sino no apegarse a lo que perdió. El poder del desapego también está en la manera en que vemos el dinero. Muchos tratan el dinero como si fuera su identidad. Cuando lo tienen, se sienten poderosos. Cuando lo pierden, se sienten inútiles. Pero el antifrágil entiende que el dinero es solo consecuencia del valor creado, no esencia. Si pierdes dinero, pero mantienes la capacidad de generar valor, puedes reconstruirlo. Quien cree que el dinero es su seguridad, se desespera con la pérdida. El desapego libera porque pone el foco en lo que es inmutable dentro de ti. Tu mente, tu disciplina, tu visión. Hay una metáfora antigua que me gusta mucho. Sostener arena en la mano. Cuanto más aprietas, más se te escapa entre los dedos. El apego es ese intento de aferrarse con fuerza a algo que por naturaleza no se puede controlar. Pero cuando abres la mano, parte de la arena queda y estás libre para recibir aún más. Así es la vida. Cuanto más intentas controlar todo, más pierdes. Cuanto más aprendes a soltar, más espacio creas para lo nuevo. El desapego no significa indiferencia. No es abandonar sueños, relaciones o logros. Es amar sin depender, poseer sin esclavizarse, trabajar sin identificarse completamente con los resultados. Es comprender que nada externo define quién eres. El antifrágil aprovecha todo lo que tiene, pero no es prisionero de nada. Sabe que puede empezar de nuevo, resurgir de las cenizas, reinventarse cuantas veces sea necesario. Y aquí está la gran verdad: quien vive desapegado, vive sin miedo.
Porque el miedo siempre nace de la posibilidad de perder algo que crees que no podrías vivir sin ello. Si crees que no puedes vivir sin estatus, cualquier crítica te derrumba. Si crees que no puedes vivir sin dinero, cualquier pérdida financiera te aterra. Si crees que no puedes vivir sin alguien, cualquier rechazo te destruye. Pero cuando descubres que tu esencia está más allá de todo eso, el miedo desaparece. El antifrágil es intrépido porque sabe que nada externo puede arrebatarle lo más valioso que lleva dentro. Desapegarse es aligerarse, y cuanto más ligero eres, más alto puedes volar. Quien carga menos equipaje recorre más lejos el camino. Quien suelta las cargas avanza con más velocidad. El desapego no te hace frío, te hace libre, y la libertad es la materia prima de la antifragilidad. Por lo tanto, observa tu vida ahora y pregúntate, ¿de qué estoy excesivamente apegado? ¿Qué creo que no podría perder de ninguna manera? Si la respuesta es algo externo, has encontrado tu fragilidad. Trabaja para reemplazarla por algo interno. Tu capacidad de aprender, de actuar, de reinventarte. Cuando lo hagas, verás que el mundo puede cambiar a tu alrededor, pero tú permanecerás firme. El verdadero poder no está en aferrarse con fuerza a lo que tienes, sino en confiar en que incluso si todo se te quita, sigues siendo capaz de reconstruir. El desapego es el escudo del antifrágil. Es lo que lo hace intocable ante las tempestades. Usar el fracaso como materia prima es comprender que cada error, cada caída y cada derrota no son tumbas, sino canteras repletas de bloques en bruto, listos para convertirse en escalones. El frágil ve el fracaso como un fin. El resistente lo soporta, pero intenta olvidarlo lo antes posible. El antifrágil, sin embargo, se sumerge en él, extrae lecciones y lo transforma en el material necesario para construir algo aún mayor. Es como el escultor que mira una piedra aparentemente sin valor y en lugar de rechazarla, ve en ella la forma oculta de una obra maestra. Piensa en Thomas Edison, uno de los inventores más grandes de todos los tiempos. Al ser preguntado sobre sus miles de intentos fallidos antes de crear la bombilla eléctrica, respondió: "No fracasé, simplemente descubrí 10.000 maneras que no funcionan". Esa perspectiva es el corazón de la antifragilidad. Él no veía cada intento como una pérdida, sino como una ganancia de información, como materia prima que lo acercaba a la solución. Lo que para otros sería desánimo, para él era progreso. El fracaso no era una barrera, sino parte inevitable del proceso creativo. El antifrágil entiende que el fracaso lleva una riqueza invisible, señala las fallas de su sistema, revela vulnerabilidades que no veías, muestra caminos que no se deben repetir. Es un mapa al revés, no te muestra dónde está el tesoro, pero tacha todos los lugares donde no está, estrechando tu búsqueda. Cada vez que fallas, te acercas más al éxito, si sabes usar ese fracaso como insumo. Mira el ejemplo de J.K. Rowling. Antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial, recibió incontables cartas de rechazo de editoriales. Si hubiera visto esas negativas como fracasos definitivos, habría desistido. Pero las usó como materia prima, ajustando su manuscrito, fortaleciendo su convicción y afilando su narrativa. Lo que parecía rechazo era, en realidad, pulido. Lo mismo sucedió con Abraham Lincoln, que perdió elecciones sucesivas, enfrentó quiebras y derrotas políticas, hasta finalmente convertirse en presidente y marcar la historia de Estados Unidos. Su fracaso no lo definió, fue el material que moldeó su grandeza. La vida es como una cocina de alquimista. Entras con los ingredientes crudos de tus experiencias. El fracaso, para los frágiles, se tira a la basura, como si arruinara la receta.
Pero el antifrágil es el alquimista que sabe que hasta lo amargo puede transformarse en dulce si se combina de la manera correcta. Él no desperdicia nada. Cada error se convierte en condimento, cada rechazo en fermento, cada tropiezo en fuego que cocina el plato del éxito. Pero ¿por qué tanta gente desperdicia sus fracasos? Porque fueron condicionados a creer que errar es una vergüenza. Desde la infancia, la escuela castiga el error, la sociedad ridiculiza el fracaso, la cultura celebra solo los aciertos. Crecemos creyendo que fracasar es señal de incapacidad. El antifrágil rompe con esa creencia. Entiende que fracasar no es vergüenza, es proceso. Vergüenza es no aprender del fracaso. El uso inteligente del fracaso exige 3 pasos. Primero, hay que analizarlo con claridad. ¿Qué salió mal? ¿Cuáles fueron las decisiones que me llevaron a este resultado? ¿Dónde subestimé? ¿Dónde fui imprudente? ¿Dónde confié demasiado? El segundo paso es extraer la lección. ¿Qué me está intentando enseñar este error? ¿Qué habilidad necesito desarrollar? ¿Qué estrategia necesito revisar? ¿Qué comportamiento debo abandonar? Y el tercer paso es reintegrar, usar ese aprendizaje para moldear la próxima acción. El antifrágil no repite los mismos errores, porque transforma cada falla en ladrillo para el siguiente nivel. Hay una parábola japonesa que dice: caer 7 veces, levantarse 8. Pero levantarse no significa volver al mismo punto. Significa levantarse transformado. Cada caída debe añadir algo a ti. El fracaso que no enseña nada es un desperdicio. El fracaso que enseña todo es oro puro. Imagina la vida como un campo de batalla. El frágil huye al primer golpe. El resistente aguanta los golpes, pero termina exhausto, sin progreso. El antifrágil, por otro lado, recoge las armas que caen al suelo, aprende de los movimientos del enemigo y vuelve a la lucha más peligroso que antes. Cada derrota lo transforma en un guerrero más letal. El fracaso es su forja, por lo tanto no te escondas de tus fracasos, no intentes borrarlos de la memoria, documéntalos, reflexiona sobre ellos, agradécelos. Porque al final son ellos los que te darán los materiales necesarios para construir la fortaleza del éxito. Quien desperdicia sus fracasos permanece frágil. Quien los utiliza se vuelve inquebrantable. Recuerda, el éxito no nace de la nada. Se construye con bloques de intentos que no funcionaron, pulidos con paciencia y erguidos con persistencia. Cada fracaso es un ladrillo. Úsalos y tu obra será indestructible. Cultivar la antifragilidad emocional es quizás el desafío más profundo de todos, porque no se trata solo de soportar presiones externas, sino de gobernar tu propio mundo interno. Los golpes de la vida no son solo materiales o físicos. Muchas veces son palabras hirientes, rechazos inesperados, miradas de desprecio. Y esos golpes, por más invisibles que sean, pueden herir más profundamente que una espada. El frágil se desmorona ante la crítica, el juicio, el rechazo. El resistente intenta ignorar, guarda para sí, pero carga cicatrices silenciosas. El antifrágil, por otro lado, usa incluso esos golpes invisibles como combustible para fortalecerse. Él no solo soporta las tempestades emocionales, crece en ellas. La primera clave de la antifragilidad emocional es comprender que nadie puede herirte sin tu consentimiento. Las palabras de alguien solo se convierten en veneno si tú las bebes. De lo contrario, son solo sonidos que se disipan en el aire. Cuando alguien te insulta, el ataque es solo una oferta. Te corresponde a ti aceptarla o no. El antifrágil elige no cargar el peso de lo que no le pertenece. Observa, analiza, tal vez incluso use la crítica como aprendizaje, pero no se deja dominar por el veneno emocional del otro. Hay una historia poderosa sobre Nelson Mandela. Durante los años que estuvo preso, sufrió humillaciones constantes. Los guardias lo trataban como a nada.
intentando destruir no solo su cuerpo, sino principalmente su dignidad. Un hombre común habría salido de allí lleno de odio, con el corazón endurecido. Pero Mandela salió más grande. Entendió que, si permitía que la prisión destruyera sus emociones, ya estaría derrotado incluso antes de ser libertado. Cultivó la antifragilidad emocional al no permitir que los ataques moldearan su esencia. Cuando salió de la prisión, estaba tan fuerte por dentro que fue capaz de liderar una nación entera hacia la reconciliación. El antifrágil emocional no busca vivir sin críticas, sino volverse inmune a ellas, y esa inmunidad no nace de la indiferencia, sino de la autodefinición. Cuando sabes quién eres, cuando tienes claridad de tus valores, ningún comentario externo puede definir tu valor. Es como una fortaleza bien construida. Los proyectiles pueden alcanzar las murallas, pero no pueden derribar los cimientos. Quien se conoce profundamente, quien tiene una identidad sólida, no se tambalea con cada palabra que el mundo lanza. Otra práctica esencial es aprender a transformar el rechazo en redireccionamiento. La persona frágil ve el rechazo como prueba de que no es digna. La resistente se traga el orgullo y sigue adelante, pero carga el dolor como una sombra. La antifrágil, sin embargo, entiende que el rechazo no es un no definitivo, sino un no aquí, no ahora, no de esta manera. Walt Disney, al que mencioné antes, no solo fue criticado, sino también rechazado innumerables veces por inversores y estudios. Cada no solo lo guiaba hacia un sí más adecuado. El rechazo para él era un redireccionamiento divino. La antifragilidad emocional también exige entrenamiento. No te vuelves inmune de la noche a la mañana. Hay que exponerse a pequeñas dosis de incomodidad emocional. Habla cuando temes ser juzgado. Muestra tu trabajo incluso cuando no te sientes listo. Pide retroalimentación, incluso sabiendo que escucharás críticas. Cada pequeña exposición fortalece tu sistema emocional. Con el tiempo, aquello que antes te haría perder noches de sueño se convierte en solo un detalle irrelevante. Imagínate como un escudo que, en lugar de quebrarse con cada impacto, se vuelve más resistente a cada golpe. Eso es antifragilidad emocional. No es ignorar los sentimientos, sino aprender a usarlos a tu favor. La rabia puede convertirse en energía para actuar. La tristeza puede convertirse en introspección que trae claridad. La decepción puede convertirse en combustible para mejorar. El antifrágil no huye de la emoción, la transforma. Hay también la importancia de la gratitud en este proceso. Parece contradictorio agradecer por críticas, rechazos o humillaciones. Pero el antifrágil sabe que cada uno de esos momentos está puliendo su carácter. Es como la piedra siendo lapidada. El proceso es doloroso, pero es él el que revela el diamante. Cuando empiezas a agradecer por las pruebas emocionales, pierden el poder de quebrarte. Por último, recuerda, cultivar antifragilidad emocional no es volverse frío, distante o indiferente. Al contrario, es convertirse en alguien capaz de sentir intensamente, pero elegir conscientemente qué hacer con esas emociones. Es reír ante la burla, mantener la calma ante la furia, continuar en paz incluso en medio del caos. Eso es verdadera fuerza. No solo resistir, sino florecer por dentro cuando todo alrededor parece intentar derribarte. Por lo tanto, entrena tu mente y tu corazón para no depender de la aprobación externa, para no cargar el peso de palabras vacías, para no perderte en rechazos. Transforma cada ataque emocional en un escalón. Con el tiempo, te darás cuenta de que nadie más tiene poder sobre ti. Tu fortaleza está dentro y nada que venga de fuera puede derribarla. Eso es ser emocionalmente antifrágil, inquebrantable, ligero e invencible. Transformar enemigos en aliados invisibles es una de las estrategias más ingeniosas de la mente antifrágil.
La mayoría de las personas ve a los enemigos como obstáculos que hay que destruir, como fuerzas que solo estorban. El frágil teme a los enemigos, huye de ellos y se paraliza ante la oposición. El resistente los tolera, pero vive siempre en tensión, como alguien que anda en un campo minado. Ya el antifrágil ve diferente, entiende que los enemigos, conscientes o no, pueden convertirse en aliados invisibles que promueven su crecimiento, amplifican su mensaje e incluso fortalecen su posición. Piensa en lo que significa tener enemigos. Si alguien invierte energía en criticarte, es porque, de alguna manera, te has vuelto relevante. El mundo no desperdicia ataques en quien es irrelevante. Por lo tanto, cada crítica, cada oposición, cada ataque es también una especie de certificado de importancia. Es una señal de que estás moviendo estructuras, incomodando zonas de confort, rompiendo patrones que otros preferirían mantener intactos. El antifrágil no se asusta con eso. Lo celebra, porque sabe que, en el fondo, el enemigo acaba de reconocer su impacto. Mira la historia. Jesucristo fue perseguido, calumniado y condenado. Sus enemigos creían que lo estaban destruyendo, pero en realidad amplificaron su mensaje. Cada ataque hizo su voz resonar aún más lejos. Gandhi, Mandela, Martin Luther King, todos tuvieron enemigos acérrimos, pero fueron justamente esos enemigos los que dieron visibilidad a su causa, transformando luchas personales en movimientos globales. Los enemigos eran, sin darse cuenta, aliados invisibles, divulgadores involuntarios de sus ideas. Esa transformación exige, antes que nada, un cambio de perspectiva. Cuando alguien habla mal de ti, puedes elegir herirte o puedes elegir aprovechar. Al difundir tu nombre, aunque sea de forma negativa, esa persona está creando curiosidad en otros. ¿Cuántos no llegaron a conocer a grandes líderes e innovadores primero a través de las críticas de sus enemigos? Curiosos, decidieron investigar por su cuenta y se convirtieron en seguidores. El antifrágil ve cada enemigo como un anuncio gratuito, como una campaña de marketing involuntaria. Pero no se trata solo de visibilidad. Los enemigos también ofrecen algo invaluable: retroalimentación sincera. Los amigos a menudo suavizan las palabras, dudan en señalar errores, temen herir. Los enemigos, en cambio, no se miden en sus ataques. Y si sabes filtrar, encontrarás joyas ocultas incluso en las ofensas. Un enemigo puede revelar una vulnerabilidad que ignorabas. Puede exponer un error que necesita corrección. Puede señalar debilidades que, si las fortaleces, te hacen aún más poderoso. Así, hasta el ataque más agresivo puede reciclarse en herramienta de crecimiento. Transformar enemigos en aliados invisibles no significa rendirse a ellos. Significa usarlos como catalizadores. Imagina un molino de viento. La tormenta que amenaza con destruirlo es la misma que genera energía. De igual manera, el ataque del enemigo puede ser la energía que impulsa tu evolución. Te empujan fuera de tu zona de confort, te obligan a prepararte mejor, a protegerte más, a innovar constantemente. En definitiva, son entrenadores disfrazados, forzándote a ser más fuerte. Claro que esto requiere madurez. El ego quiere retaliar, quiere ganar la pelea, quiere responder del mismo modo, pero la mente antifrágil sabe que gastar energía en venganza es darle poder al enemigo. En vez de eso, absorbe la energía y la redirige. Al transformar enemigos en aliados invisibles, les quitas lo más útil y descartas el veneno que intentan inyectar. Es un acto de inteligencia estratégica, no de emoción reactiva. Un ejemplo claro es Elon Musk. Sus ideas, desde el principio, fueron ridiculizadas. Decían que los autos eléctricos eran inviables, que los cohetes reutilizables eran imposibles, que su visión era un delirio de alguien fuera de la realidad. Sus enemigos lo ridiculizaron públicamente.
Pero ¿qué pasó? Cuanto más lo atacaban, más visibilidad ganaban sus proyectos. Las críticas masivas despertaron la curiosidad mundial. Muchos que escucharon de él a través de las burlas se convirtieron en inversionistas, clientes y admiradores. Hoy, parte del éxito de su imagen se debe justamente a la insistencia de sus opositores en intentar desacreditarlo. Por lo tanto, ¿qué debes hacer ante un enemigo? Primero, ver el ataque como energía. Segundo, filtrar la información útil que puede ayudarte a crecer. Tercero, agradecer silenciosamente por la visibilidad gratuita que te ofrece. Por último, seguir creciendo de tal manera que tus enemigos, sin darse cuenta, se conviertan en parte de tu publicidad. Nada debilita más a un oponente que darse cuenta de que sus esfuerzos solo lo hicieron más fuerte. El antifrágil sonríe ante el enemigo porque ve el juego oculto. Sabe que incluso las fuerzas contrarias pueden usarse a su favor. Los enemigos no son obstáculos, sino piezas en el tablero de la vida que pueden aprovecharse con inteligencia. Ellos creen que lo están retrasando, pero en realidad lo están acelerando. Recuerda, un enemigo no es una carga, es un recurso, no es un freno, es combustible. Cuanto más intenten derribarte, más alto podrás llegar, si sabes transformar cada ataque en un aliado invisible. El propósito definido como escudo supremo es la esencia que hace a alguien verdaderamente antifrágil. Porque fíjate, nada en el mundo es más fuerte que un hombre o una mujer guiados por un ideal claro. La vida puede lanzar sus tormentas, puede derrumbar proyectos, puede arrebatar posesiones y títulos, pero no puede destruir a alguien que sabe exactamente por qué está vivo. El propósito es como una armadura invisible. No impide que los golpes lleguen, pero garantiza que no te atraviesen. Quien tiene un propósito definido soporta cualquier dolor, cualquier fracaso, cualquier ataque, porque sabe que lo que está en juego es mayor que el malestar momentáneo. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, nos dejó un poderoso ejemplo de esto. Perdió todo: su familia, su libertad, su dignidad física. Pero no perdió su propósito. Decidió que encontraría significado incluso en medio del dolor. Observó que los prisioneros que tenían un porqué para vivir, fuera reencontrar a un ser querido, concluir un trabajo inconcluso o simplemente probar que eran más fuertes que la opresión, resistían más que los que habían perdido el sentido de la existencia. Frankl escribió: "El que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo". Esta frase resume perfectamente el escudo que ofrece el propósito. Ahora, pensemos en lo contrario. ¿Cuántas personas viven sin un propósito definido, guiadas solo por circunstancias externas? Estas personas están a merced del viento. Un pequeño fracaso las desestabiliza, una crítica las destruye, una pérdida financiera las paraliza. Viven como barcos a la deriva, siempre reaccionando a las olas, nunca navegando hacia un destino claro. La ausencia de propósito es la mayor fragilidad humana, porque sin él, cada obstáculo parece mayor de lo que realmente es. El antifrágil, por otro lado, tiene un propósito que le sirve como estrella guía. No importa cuán oscura sea la noche, sabe a dónde va. Puede tropezar, puede caer, puede incluso ser derribado momentáneamente, pero siempre se levanta, porque su brújula interna permanece intacta. Este propósito le da energía cuando el cuerpo pide rendirse, claridad cuando la mente se confunde, coraje cuando el miedo intenta paralizarlo. Mira a Martin Luther King Jr. Enfrentó persecuciones, amenazas de muerte, prisiones injustas. Cualquiera otro hubiera retrocedido ante tanta presión, pero su propósito, luchar por la igualdad y la dignidad humana, era tan claro que ningún ataque logró detenerlo.
El propósito transformó su vida en una fortaleza, haciéndolo más grande que los miedos, más grande que los enemigos, más grande incluso que la muerte. El propósito definido también tiene un poder extraordinario de transformar el dolor en combustible. Cuando sabes para qué estás sufriendo, el dolor deja de ser solo dolor. Se convierte en inversión. Un atleta que se levanta a las 5 de la mañana para entrenar no lo ve como un sacrificio, sino como parte del precio a pagar por el sueño de ganar. Un emprendedor que pasa noches en vela no ve solo agotamiento, sino pasos necesarios para construir algo en lo que cree. El propósito redefine el significado del esfuerzo. Pero atención, el propósito verdadero no es una meta pasajera, como comprar un auto nuevo o hacer un viaje. Esas son recompensas, no propósitos. El propósito es algo más grande, algo que trasciende lo inmediato y te conecta a un impacto más profundo. Es aquello que, incluso si nadie más lo ve, sabes que necesitas realizar. Es la razón por la que te levantas de la cama todos los días. ¿Y cómo encontrar ese propósito? Pregúntate, ¿qué estaría dispuesto a hacer incluso si no me pagaran por ello? ¿O qué haría incluso si tuviera que enfrentar críticas, rechazos y obstáculos? Las respuestas a estas preguntas revelan la llama que arde dentro de ti. El propósito no se descubre en un libro o en una charla. Nace de la intersección entre tus talentos, tus pasiones y las necesidades del mundo. Cuando encuentras ese propósito y lo defines, algo extraordinario sucede. El miedo pierde fuerza, porque el miedo siempre nace de la duda. Quien no sabe a dónde va, teme cada paso. Pero quien tiene claridad de destino, no se preocupa por las piedras en el camino. Sabe que son solo detalles en la gran jornada. El propósito es lo que hace que transformes cada ataque en combustible, cada fracaso en aprendizaje, cada dolor en poder. Por lo tanto, si deseas ser verdaderamente antifrágil, define tu propósito. Escríbelo, decláralo, vive por él. Hazlo tu escudo supremo, porque cuando tu vida tiene un porqué, nada externo puede derrotarte. Pueden incluso derribar el cuerpo, pero jamás apagarán la llama que te mueve, y esa llama es indestructible porque no depende de las circunstancias. Nace de adentro, del lugar más profundo e inviolable de tu ser. Recuerda, sin propósito, la vida es un barco sin timón, siempre a merced de la tormenta. Con propósito, no solo enfrentas las tormentas, las usas para avanzar aún más rápido. El antifrágil no teme el caos, porque su propósito es más grande que cualquier caos. No teme el dolor, porque su propósito lo transforma en significado. No teme a los enemigos, porque su propósito lo eleva por encima de ellos. El propósito definido es, por lo tanto, la armadura invisible que hace al antifrágil irrompible. Quien lo posee no solo sobrevive al mundo, lo transforma. Amigos, llegamos al final de este recorrido de 10 principios que moldean la mente antifrágil. Y quiero que perciban algo esencial. Todo lo que hemos hablado aquí no es teoría distante. No es poesía sin utilidad práctica. Son armas, son herramientas, son estrategias para que enfrenten la vida no como víctimas, sino como arquitectos de su propio destino. Hablamos primero sobre aceptar el caos como parte del juego. El caos no es enemigo, sino campo de entrenamiento. Luego, vimos que el dolor es un maestro disfrazado, aquel que enseña lecciones que ninguna victoria podría enseñar. Avanzamos a la importancia de construir redundancia para nunca depender de un solo pilar. Después, aprendimos a transformar las críticas en munición, convirtiendo cada palabra negativa en combustible de victoria. Exploramos la práctica de la exposición controlada, porque solo crece quien se expone gradualmente al malestar. Luego, nos sumergimos en el poder del desapego, ese arte de no ser prisionero de nada externo.
Hablamos también sobre cómo usar el fracaso como materia prima, transformando las caídas en ladrillos de construcción. Entramos en el campo de la antifragilidad emocional, porque el mayor enemigo muchas veces no está afuera, sino dentro de nosotros. Entonces, aprendimos a transformar enemigos en aliados invisibles, entendiendo que incluso las fuerzas contrarias pueden impulsarnos adelante. Y finalmente llegamos al escudo supremo, el propósito definido, esa estrella que guía y fortalece en medio de la noche más oscura. ¿Qué significa todo esto? Significa que ya no necesitas vivir con miedo al ataque, a la crítica, al fracaso, al dolor, al rechazo. Significa que puedes transformar cada uno de esos elementos en combustible. El antifrágil no solo sobrevive, prospera en el fuego de la adversidad. Crece cuando es probado, florece cuando es desafiado, se fortalece cuando es presionado. Te pregunto ahora, ¿cuál será tu elección? ¿Permanecer frágil rompiéndote a cada golpe? ¿Ser solo resistente, soportando la vida como quien carga una cruz pesada? ¿O convertirte en antifrágil, transformando cada golpe en impulso, cada crítica en energía, cada fracaso en aprendizaje, cada enemigo en aliado invisible? La elección es tuya, pero recuerda, la vida no espera. Las tormentas vienen, estés preparado o no. Y si no decides hoy convertirte en antifrágil, mañana puede ser demasiado tarde. Por lo tanto, levántate, escribe tu propósito, enfrenta el dolor con valor, acoge el caos como maestro y sobre todo, nunca más permitas que algo externo dicte quién eres o qué puedes lograr. La verdadera libertad está en la mente que transforma los ataques en combustible mental. Conviértete en antifrágil y nada podrá derrotarte. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo. Suscríbete, sigue, mantente cerca de esta comunidad de personas que eligen crecer en vez de encogerse. Porque cuando caminamos juntos, fortalecemos aún más nuestra antifragilidad. Ahora es tu turno, el escenario de la vida está frente a ti. Demuéstrale al mundo que nada podrá romperte.